luego de venir de un tiempo de haber trabajado en la zona de Antofagasta, en tema de minería y agua en las comunidades indígenas atacameñas, ¿sí? Para que sepan algo un poquito más de mí también, pero quizás en todo este proceso, y con eso quería partir, es que siento que estoy en un momento como fundacional, en un hito así, no sé, tengo una sensación física y emocional, más que académica e intelectual, digamos, de estar viviendo también un momento como extrañamente, pero nuevo también, ¿no? Respecto a lo que estamos queriendo vivir en el país. Que no es fácil, tiene esa mezcla dolorosa que un poco nos transmitieron las chicas, ¿no? Las viudas del agua, mostrándonos que no desperdiciamos agua. Mostrando esa violencia, ¿no? que transmite y que tiene que ver con un modelo, un sistema económico basado sobre todo en la exportación y particularmente en una palabra que con las comunidades que hemos ido trabajando estos años, que han sido fundamentalmente con Modatima, que nos conocemos ya ahí desde el inicio, y también con las mujeres de zona de sacrificio hace varios años. Esta violencia que genera el extractivismo, ¿no? Este modo irracional de relación basada en la economía y una economía de destrucción. Esto es fundamental y yo se los digo también con la experiencia de venir de una familia de mineros, ¿no? Y saber y conocer la minería también desde el cuerpo y desde las generaciones. En el norte, pero particularmente haber vivido la minería, vivir en una región, en una zona donde todas las relaciones se estructuran en torno a la minería, es tremendamente marcante y fuerte. Como también después descubrí lo que significa vivir bajo el alero también de una estructura extractivista agroexportadora. El modelo minero y el modelo agroexportador tienen una historia que es una historia centenaria, y que estructura relaciones sociales que son muy complejas. Por eso, cuando ustedes decían y compartían esta idea de que qué pena que la gente del Melón hoy día no está acá, ¿no? Y que vengamos gente de afuera a apoyar o de más lejos. Porque el imaginario desarrollista es parte, digamos, de la construcción que nos han incorporado y es muy difícil de deconstruirlo. Y muchas veces la deconstrucción viene justamente de generar este apoyo de comunidades que ya han experimentado la experiencia, ¿no? Entonces, primero decirles lo agradecida que estoy, el respeto y admiración que tengo de este momento. También transmitir con honestidad mi desesperanza actual, sobre todo en el último momento que fue estos días cuando supimos que en el Senado se volvió a ratificar el rechazo a la reforma al Código de Aguas, que no era una reforma para maravillarse, no obstante implicaba un cambio, ¿no? en la legitimación también de cómo mirar el agua como una concesión de agua y no derecho privado. Y por otro lado mirar el proceso inverso en Mendoza. Quienes conocen y saben, estos días, mientras en Mendoza intentaron privatizar el agua, ¿no? Las comunidades se levantaron, recorrieron, se unieron y se derogó la norma. Aquí al menos, en la zona central y probablemente en otras zonas. Y esto que llamamos, ¿no? La naturaleza política de la sequía. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es un dato menor que académicos habemos tan poco en estos espacios, ¿no? Generalmente no estamos en estos espacios. Los académicos estamos en los espacios de las empresas, los agrónomos están preparándose para trabajar en la agroexportadora, los ingenieros se están preparando para trabajar en las mineras, lo digo ¿no? Y entonces se va replicando y se va reproduciendo también un sistema de conocimiento y una producción de conocimiento que va reforzando esta idea, este extractivismo que es legitimado incluso por generaciones jóvenes. Y nosotros tenemos una serie de cantidades jóvenes en este momento de 30, 40 años que está formada en nuestras universidades absolutamente convencidas de que este modelo extractivo, minero, agroexportador, energético y otros, porque no son los únicos extractivismos,
es un camino posible, ¿no? Y se puede, entonces el tema de la sustentabilidad y el rollo y la mentira. Desde esa perspectiva, creo que quizás hoy día estamos además, nos unimos y nos juntamos en un contexto muy complejo. Conversando al inicio con uno de aquí de los compañeros de la toma, y también quería hacer memoria de esto, ¿no? Estamos en un lugar donde hay una memoria de uno de los desastres mineros más grandes. Yo quiero partir también de eso, para hablar de también que detrás de estos extractivismos siempre hay unas memorias de la destrucción muy potentes. Bueno, aquí los compañeros del Mauro lo viven cotidianamente porque tienen el monstruo encima. Aquí el monstruo se reventó, se reventó por un terremoto el año 70, pero ha estado varias veces a punto de reventarse, producto de que las condiciones de un relave han estado varias veces a punto de, digamos, de desbarrancar, y eso significa un riesgo para la población local. Y lo digo ¿por qué? Porque considero que detrás del extractivismo siempre hay violencia, y este es un tema que muy pocas veces se puede hablar porque se defiende. O sea, no es menor, y yo creo que Modatima en este último tiempo lo que mejor ha hecho ha sido también sacar esto del ministro Walker, ¿no? Con sus 30.000 litros, ¿no? Que además sabemos que pueden dar agua a 15 millones de personas, como decía en el estudio reciente, digamos, de un colega de la Universidad Federico Santa María, para que le diga a un colega de la Federico Santa María, ¿no? Hay que tomarlo, ¿no? En serio. 15 millones que puede cubrir quizás una persona solamente los derechos de agua o el agua disponible en 2 regiones probablemente, en una suma total de cuenca de dos regiones que podrían ser. Entonces estamos hablando de un nivel de absurdo y un nivel de corrupción que es muy potente, ¿no? Y en eso la corrupción es muy, muy importante tenerla en cuenta en estos dos modelos económicos, como el agroexportador y el minero, ¿sí? Es decir, no por nada son legislaciones que nacen allí en el fondo, la médula básica jurídica de la dictadura. Estamos hablando de, ¿no?, la legislación basada sobre todo por un lado, antes del año 76, en la inversión directa, cuando entran todas estas mineras como Anglo American, por la ley de inversión directa extranjera, que permite que entren, digamos, capitales extranjeros, y después la consagración en el año 80 de la propiedad privada, con ella el Código de Agua y el Código Minero. Y la violencia que trae la transformación de nuestros territorios a partir de esos dos códigos. Y no me quiero olvidar del Código Minero, porque no, cuando hablamos de agua parece que todos lo centramos en el Código de Aguas, pero el Código Minero tiene algo, yo diría que mucho más violento, que es que no les da el derecho sobre el agua alumbrada a las mineras, al punto de que no necesitan ni inscribirlas en la Dirección General de Agua. Por lo tanto, nosotros no sabemos realmente cuánta agua pueden hacer uso las mineras, y no obstante, aquí nomás hay ¿cuántos pozos? ¿De Anglo American? 18 pozos, ¿no? De agua, de una minera, ¿sí? Privada, transnacional, que además a nivel mundial es conocida como una de las que más daños y afectaciones ha realizado en muchas partes del mundo. En Brasil hay una organización de atingidos, como dicen los brasileños, atingidos por la minería producida por BHP Billiton y Anglo American. Es decir, Anglo American y BHP Billiton a nivel mundial son conocidas por los daños ambientales que han generado. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es importante tener en cuenta que el Código de Aguas es un elemento que hay que reconstituirlo con el Código Minero en una visión, yo diría, y allí creo que es fundamental hoy día aprovechar este momento constituyente, porque yo digo, estábamos hablando con Joel recién, ¿no? O sea, no hay momento político posible sin agua. O sea, el agua lo es todo, y desde el agua tenemos que organizar todo de nuevo. Todas las estructuras sociales, políticas, ha sido, ¿no?, la memoria histórica que nosotros tenemos, ¿no?, en torno al agua. Por lo tanto, desde esa perspectiva, plantear ese desafío en este momento constituyente, plantear que necesitamos, hoy día estamos en un momento tremendamente que como que nos dieron
un espaldarazo en contra de nuevo con el Código de Aguas, con el retroceso, y significa que va a ser mucho más duro el conflicto, va a ser mucho más radical, probablemente porque estamos ante una situación, yo diría, que clarifica una buena parte de la lucha social en Chile, que es una lucha de clases, finalmente, ¿sí? En donde hay tipos de clases distintas. Es decir, la organización de clases sociales en el norte, en torno a la minería, son muy distintas, ¿sí? Y en donde acá en la zona central hay mucho de la historia sendal que se reproduce en estas relaciones de clase muy complejas, ¿no? Y que hacen que los compañeros digan, bueno, ¿por qué no están hoy día? ¿Por qué hay miedo? Porque hay relaciones coloniales todavía entre nosotros, en donde algunos se creen que son patrones y que tienen que estar en los ministerios para seguir regulando el país como una hacienda, ¿no? Una gran hacienda en manos de... Y desde allí organizar y bueno, conceder derechos subsidiarios en una lógica neoliberal. Con este modelo neoliberal es de las agroexportadoras y las forestales, ¿sí? Y ellos por algo no van a soltar esa historia de monopolio del agua tan fácil, ¿ah? Y allí es donde tenemos que desarrollar caminos, estrategias creativas, pero también académicas, de levantar datos, y aquí es donde estamos con un problema importante. Hay muy pocos académicos trabajando estos temas, hay muy pocos académicos trabajando los derechos de agua, analizando la situación, ¿ya? Y aunque hay evidencia suficiente científica, tampoco hay voluntad política para modificar esto. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva hoy día la tarea es nuestra, la tarea es ir trabajando, así como ha ido trabajando Modatima hace ya más de 15 años, ¿sí? Desde que, no, Rodrigo, no me acuerdo haberlo visto en la entrevista del 2012 por tele, CNN, no nos conocíamos, ¿sí? Y cuando le costó esa entrevista con Tomás Mochiati, después el juicio, ¿sí? Y que no obstante, después que de muchos años sacamos los datos que en realidad los lugares de drenes ilegales eran exactamente los que ellos habían dicho. Los drenes ilegales estaban concentrados en estos grupos que son grupos de familia, que tienen concentrados 600 litros por segundo, en el caso de Petorca, las 4 familias principales, que además están emparentadas porque el modelo de aguas lo que hace es que entonces familias se distribuyen, entonces tú ya te quedas con la sociedad agrícola Chan Chan Chan, tú te quedas con la sociedad agrícola Chan Chan Chun, pero en total la familia Yuneman tiene un total de 600 litros por segundo, otra familia tiene 700, en total tienen casi el 60% de la cuenca, 4 familias, ¿sí? Uno dice, ¿eso es bueno, malo? ¿Es para criminalizar? ¿No? ¿Qué sé yo? Éticamente es para condenar a las personas que acceden a inscribir sus derechos porque quieren, no sé, salvaguardar su economía. Hoy tenemos campesinos pequeños y medianos también con derechos de agua, a los cuales le estamos diciendo queremos que el agua sea un bien común, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a construir ese camino de construcción de esta visión economista del agua? Siempre digo esto, imagínense, el agua hoy en Chile, toda depende del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la visión del agua que tenemos como país? Es absolutamente que no tenemos una visión del agua como un recurso, y un recurso económico, el cual hay que trasladarlo, por lo tanto todo ello en torno al agua gira en construcción de embalses, ¿no? Y ahí vienen los mitos del embalse, cada cierto tiempo, hagamos un embalse para solucionar la sequía, pero si no hay agua, nuevamente el mito del corredor hídrico, que empiezan también a producir como si fuera crear carreteras como si fuera hidrológicamente posible, ecológicamente viable, etcétera, ¿no? Pensamientos de ingenieros muy capaces, nadie duda de la capacidad de ellos, de estos grupos además, pero que no obstante no miden las consecuencias territoriales, ecológicas y sociales y culturales vinculadas con la situación hídrica, el tema del agua hoy en día. Entonces, eso es muy importante, y muy importante hacer memoria. Por eso partí diciendo también de la memoria de este pozo. Este pozo que tiene una infraestructura importante, que fueron capaces de cambiar en estos días, una infraestructura dura y la lograron romper y desviar para tener agua. Muestra la capacidad
¿no? de la resistencia, de la colectividad, del trabajo colectivo, de lo que puede producir. Meterse con una minera como Anglo American, hay que estar, es como con los Luxich, son los grupos económicos más importantes a nivel internacional, porque no son grupos nacionales. Uno tiende a decirlos que son capitales chilenos, pero no son capitales chilenos, son capitales financiarizados. Sus economías no están en ningún punto en riesgo acá, porque ellas dependen de otras series. Por lo tanto, si desecan un lago, si destruyen una zona ecológica, incluso si pierden un proyecto, si se destruye alguna dimensión, ellos nunca van a perder. Por lo tanto, lo que tenemos por proteger es siempre necesario, urgente y permanente, ¿no? Bueno, para eso también quería contarles un poco, yo creo brevemente, porque sé que hay varios invitados y la idea quizás es pues generar un foro, y lo más entretenido conversar, es simplemente decir que el desafío mayor es no naturalizar las cosas, ¿no? Nosotros durante muchas décadas naturalizamos el neoliberalismo, y yo creo que todavía lo tenemos naturalizado. Muchas veces frente a algunas cosas yo creo que somos muy críticos, muy claro tenemos, pero en otras cosas seguimos reproduciendo prácticas neoliberales en nuestras relaciones sociales, en otro tipo de... y eso es una cosa, una situación que muchas veces nos complica, sobre todo en las organizaciones sociales, porque es causa de quiebres, de tensiones, porque claramente no damos cuenta de que somos parte también, hemos sido educados desde muy pequeños, sido alimentados con leche, y con una fuerte dosis de neoliberalismo, individualismo que hemos querido resistir, estamos queriendo deconstruir para reconstruir otra forma. Pero es un proceso de transición, y este proceso de transición creo que acá está teniendo un nivel de creatividad potente en este espacio, en este lugar, en donde a uno siente como mucha esperanza respecto a la reconstrucción de estos desastres que están habiendo en Chile, y que probablemente nos va a dejar desafíos permanentes, ¿no? O sea, yo creo que eso es un tema fundamental. Creo que aquí se puede pensar nuevamente a reorganizar una estructura colectiva en torno al agua. El agua es lo único de lo cual dependemos todos, de lo cual nadie puede sentirse ajeno. Y también pienso que hoy día el agua es necesario recuperarla, y parece que solamente queda este camino por ahora. Por lo tanto, nuevamente agradezco a quienes están poniendo el cuerpo en esto, y la colaboración que tenemos algunas personas de saber que somos parte de estos procesos, para ayudar, colaborar y entregar, también los trabajos. Por lo tanto, de mi parte, quería compartir eso. Después podemos, si quieren, preguntas, ¿no? Particularmente, me hice muchas preguntas en este rato respecto a Anglo American, sus derechos de agua, varias cosas respecto a eso, ¿no? Pero, sin embargo, no obstante, el camino es complejo, más hoy día en términos políticos, en donde existe un neoconservadurismo que se ha despertado muy potente a raíz del conflicto y la crisis social, y va a haber una estructura muy violenta frente a un cambio profundo, y particularmente un cambio en torno al agua. Yo creo que si hay de las cosas que ha tenido más resistencia de cambio, y esta debe haber sido la 19, ¿cuántas veces ha estado en el Congreso la reforma? 17, 18, creo que esta era la 19, para reformarse, y ya vemos, no estamos preparados para un cambio como este. Hay grupos que no quieren, y por lo tanto no quedan muchas alternativas. Así que ánimo, y estamos aquí también acompañando y apañando. Gracias.